Buenas tardes, nosotras somos Jessica y Janina. En este video le vamos a presentar la realización de nuestro trabajo práctico número 1 de la Cátedra de Audición y Equilibrio 3. El mismo dependía de la búsqueda de temas relacionados con el procesamiento auditivo central. Nuestro tema fue integración y segregación auditiva. Estos temas debíamos buscarlos en metabuscadores, lo que al principio no teníamos idea de la existencia. Luego de varias horas metidas en estas páginas, logramos comprender la utilidad de estos metabuscadores. Las palabras claves que utilizamos para la búsqueda la hicimos tanto en español como en inglés. Estas palabras fueron integración auditiva, segregación auditiva, procesamiento auditivo central, discriminación auditiva, tronco cerebral e información sensorial. Poder buscar de esta manera nos ayudó a mejorar la precisión de los resultados de la búsqueda y ayudan además a los buscadores a entender mejor sobre el tema por el cual estamos interesadas. Y además que nos permite encontrar información específica y de manera mucho más eficiente. Los 3 buscadores propuestos fueron Epistemónicos, Evidence Alerts y Trip Database. En estos buscadores pudimos encontrar varios artículos, los cuales muchos estaban en inglés, otros no podíamos ampliar la información, otros deberíamos hacer una cuenta, otros nos llevó a buscar en el Google académico y así de esta forma encontramos los PDFs completos y esto a su vez nos abrió otros frentes de búsquedas más. Otro buscador es el PubMed, que si bien este no estaba propuesto en las condiciones del trabajo práctico, el profesor nos pudo mostrar en clases como otra opción de búsqueda, el cual nos resultó práctico ya que ofrece varios enlaces a artículos de texto de tipo completo. Y en este espacio pudimos tomar varios artículos que nos aportó mucha mayor información acerca de nuestro tema. Y como conclusión, podemos decir que estos metabuscadores tienen varias ventajas, como ser ampliar la cobertura de la búsqueda, nos hace ahorrar tiempo, nos brinda mayor objetividad de los resultados. También en estos buscadores pudimos ver que además de buscar páginas web, también encuentra imágenes, videos, documentos en PDF y otro tipo de archivos que ampliaron mucho más la posibilidad de encontrar la información nuestra. Y por último, nos brindaron opciones avanzadas en cuanto al filtrado, que esto nos permite refinar los resultados de los temas, filtrando, por ejemplo, nuestro tema según la localización anatómica cerebral, sobre la población etaria en la que pretendíamos saber, cuáles eran las fechas de actualización de los papers, entre otros criterios específicos a nuestro tema. Para comenzar con la búsqueda en el metabuscador epistemónicos, vamos a escribir en Google epistemónicos. Una vez allí en la página, vamos a búsquedas avanzadas. Para realizar nuestra búsqueda es necesario escribir nuestra consulta en inglés, por lo que vamos a buscar en esta ocasión la integración auditiva. Una vez que buscamos, obtendremos una serie de artículos, la cual nos va a permitir ampliar nuestra búsqueda e información. Además, Epistemónicos nos ofrece una gran variedad de filtros, como ser el año de publicación, el agregado a la base de datos, el tipo de publicación. En esta ocasión vamos a elegir las últimas publicaciones en los 10 años, en donde tendremos diferentes tipos de artículos. Vamos a seleccionar el que nos interesa y este nos va a permitir tener un resumen del artículo, por lo que vamos a realizar la copia de su título, vamos a Google Académico, lo pegamos y en Google Académico vamos a poder ingresar a la revista de nuestro artículo, que a la vez nos va a permitir poder obtener su PDF completo, que a su vez nos va a permitir leerlo, estudiarlo y analizarlo. A continuación, además se podrá observar las diferentes búsquedas que se han realizado en los diferentes metabuscadores, como epistemónicos,
TINAMED, además de Trip Database. Luego de visualizar cómo se ha realizado la búsqueda en los diferentes metabuscadores, vamos a informarnos más acerca de la información encontrada sobre nuestro tema central de investigación, el cual es la integración auditiva y segregación auditiva. A ellos se los define como aquellos procesos importantes tanto en la percepción auditiva y el procesamiento de la información auditiva en el cerebro. Al hablar entonces de integración auditiva, nos estamos refiriendo a esta capacidad del sistema auditivo para combinar y procesar de manera efectiva la información auditiva de diversas fuentes, ya sean de diferentes frecuencias, intensidades y direcciones espaciales. Este proceso permite al cerebro interpretar y entender los sonidos de una manera coherente. Por otro lado, tenemos a la segregación auditiva, que es esta capacidad de separar y distinguir diferentes fuentes de sonido en un entorno auditivamente complejo, como por ejemplo, en una conversación de dos personas en un ambiente ruidoso. La segregación auditiva permite al oyente poder centrarse en la voz de una persona mientras filtra el ruido de fondo. Ambos procesos son fundamentales para una audición eficaz y la comunicación oral adecuada. En el contexto clínico, los problemas en la integración o segregación auditiva pueden manifestarse como dificultades en la comprensión del habla en entornos ruidosos, dificultades en la localización espacial de los sonidos o dificultades en la discriminación auditiva. Todas estas dificultades pueden estar asociadas con trastornos del procesamiento auditivo central y pueden afectar el desarrollo del lenguaje y de la comunicación. Para ello, es necesario informarnos acerca de cómo se produce dicha integración auditiva y en qué parte del cerebro se produce la misma. Esta integración entonces auditiva, de la que venimos hablando, implica la actividad de varias áreas del cerebro, incluidas las áreas corticales y las áreas subcorticales. En términos generales, el procesamiento auditivo comienza en el tronco cerebral, donde se reciben y transmiten las señales auditivas hacia el cerebro. A medida que la información auditiva avanza hacia arriba en la vía auditiva, se procesa en el colículo inferior y el cuerpo geniculado medial en el tálamo antes de llegar a la corteza auditiva primaria en el lóbulo temporal. La corteza auditiva primaria es donde se lleva a cabo la primera etapa importante de este procesamiento auditivo, como ser la identificación de los tonos y la separación de los sonidos. Sin embargo, la integración auditiva completa, que implica la combinación de información auditiva de diferentes fuentes, ocurre en áreas corticales superiores, como ser la corteza auditiva asociativa y las áreas cercanas, que incluyen la corteza prefrontal y parietal. Estas áreas superiores del cerebro son las responsables de integrar la información auditiva con otros tipos de información sensorial y cognitiva, tanto como la memoria y la atención, para formar una representación coherente de los sonidos en el entorno. Ahora vamos a pasar a informarnos más acerca de cómo se produce la segregación auditiva en el cerebro. Esta segregación auditiva, al igual que la integración auditiva, involucra diversas áreas del cerebro. En general, la segregación auditiva comienza con la recepción de las señales auditivas en el tronco cerebral y su transmisión hacia arriba a través de la vía auditiva hasta llegar a la corteza auditiva primaria en el lóbulo temporal. Aquí se lleva a cabo una primera etapa de procesamiento, donde se separan los diferentes componentes del sonido, tanto como la voz de una persona y el ruido de fondo. Sin embargo, la segregación auditiva completa, que implica la capacidad de separar y distinguir entre diferentes fuentes de sonidos en un ambiente complejo,
implica la actividad de áreas superiores del cerebro. Estas áreas incluyen la corteza auditiva asociativa, que se encarga de integrar la información auditiva con la memoria y la atención, así como áreas cercanas como la corteza prefrontal y parietal, que están involucradas en la atención selectiva y la integración multisensorial. En resumen, entonces, la segregación auditiva implica una red de áreas corticales que trabajan juntas para poder separar y distinguir entre diferentes fuentes de sonidos en el entorno auditivo.